Aquí me tienes en otro capítulo de World Media. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y como siempre encantado de poder traerte historias que van contando personas que van pasando por también conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria y que considero importante también que conozcas. Importante también traértelas aquí a este canal para que puedas conocer perfiles como el de Margarita Pena, porque ella es delegada especial del Estado de la zona franca de Santa Cruz de Tenerife. Y con ella vamos a hablar un poco de la importancia y la relevancia que tienen las zonas francas, además de las ventajas y oportunidades que ofrecen. Así que muy importante esa charla que vamos a tener, aparte de otros temas también personales con Margarita, que nos va a contar en el siguiente capítulo aquí en World Media Podcast. Y como siempre este formato está extraído de las conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria. Hablamos con Margarita Pena, ella es delegada especial del Estado de la zona franca de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por estar en las conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado de poder hablar de otra zona franca, porque al estar en la zona franca de Gran Canaria también queremos conocer pues la zona franca de Santa Cruz de Tenerife, pero por regla general, la primera pregunta que le estamos haciendo a los invitados y a las invitadas de estas conversaciones francas es ¿quiénes son? Así que, ¿quién es Margarita Pena? Margarita Pena es una mujer de 53 años actualmente. Soy de profesión abogada, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, terminé en el 92 y enfoqué mis pasos hacia la función pública. Actualmente soy delegada del Estado, pero tengo plaza como técnico jurista en el Servicio Canario de la Salud y en concreto soy la jefa del servicio jurídico del Hospital Universitario de Canarias. Me gusta el deporte, he tenido un pasado maratoniano en mi vida y bueno, soy producto del mestizaje que caracteriza pues, a la mayoría de la gente que hemos nacido en España, ¿no? Soy medio gallega, medio vasca, medio canaria y por eso entiendo muy bien que España es algo que las comunidades autónomas que la conforman por separado, ¿no? Claro, si es maratoniana y le gusta correr, ¿es maratoniana también una carrera como la de liderar un proyecto como la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife? Pues sí, efectivamente. Creo que todo cuesta en esta vida y aquellas cosas que no cuestan, al final terminamos por no. Cuando conseguimos un logro fácil, casi que se nos olvida. Desde mi punto de vista, efectivamente no hay nunca que tirar la toalla y cuando te viene el flato, pues nada, te metes el dedo en el intercostal, intentas respirar hondo hasta que se te pase y continúas corriendo al ritmo que las circunstancias te permitan en carrera. Y en la vida y en cualquier faceta de la vida, pues intento aplicar estas pequeñas enseñanzas que he conseguido aprender de mi pasado deportivo. Y en zona franca también, por supuesto. Por supuesto. ¿Y recuerda Margarita Pena cuando la designaron pues la persona idónea para ser quien liderara el proyecto de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife? ¿Cómo recibió esa información y cuál fue su primer pensamiento en ese momento? Pues recibí la información porque la persona que lideraba en ese momento la zona franca, Moisés Romero, tomó la decisión por razones personales de abandonar el proyecto y bueno, contactaron conmigo, me pidieron el currículum y demás y se tomó la decisión de que fuera yo. Inicialmente, evidentemente, y cuando hablo inicialmente es una vez ya efectuado el nombramiento durante los primeros meses. Yo estoy acostumbrada a trabajar en equipos humanos, no había tenido la ocasión de trabajar en solitario y para mí los primeros meses fueron todo un reto en este sentido y no solamente es por eso, sino porque además afrontar en soledad todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de una delegada o delegado de zona franca no deja de ser no solamente un reto, sino una aventura
una singladura con mar gruesa, ¿no? Entonces, creo que inicialmente mm, tenían unos sentimientos que podían ser calificados de muchísima responsabilidad, de cierto, pero también de vértigo. Vértigo ante lo que ante la aventura, entiéndaseme, desde un punto de vista muy responsable, ante el proyecto que se abría ante mí. Y bueno, creo que con la colaboración de todas las personas e instituciones que integran la zona franca de Tenerife, muy especialmente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, pero también gracias al trabajo de buena sintonía que tenemos con otras zonas francas españolas y en particular con nuestra hermana zona franca de Gran Canaria, pues vamos consiguiendo salir adelante. Y para mí actualmente ser responsable de la zona franca es primero un auténtico lujo que tengo que agradecer que desde el Ministerio de Economía y Hacienda la ministra confiara en que podía asumir este reto. Y en segundo lugar, esto engancha, no te voy a esconder que esto engancha, es un trabajo eh, arduo, muchas veces callado, porque evidentemente eh, hasta que un proyecto está maduro y puede presentarse toda la documentación, hay muchos contactos previos. En el mundo económico y de la competencia en los sectores brutal que vivimos actualmente, el principio de confidencialidad es muy importante y da certeza y confianza tan importante a los inversores en potencia que se acercan a cualquiera de las zonas francas de España y en particular a la zona franca de Tenerife. Y después de este tiempo, ¿cómo ve el puerto ahora, después de haberlo sentido de manera tan cercana y en el día a día? Pues yo creo que el puerto, voy a meterme en la administración casi paterna de la zona franca de Tenerife, porque la zona franca de Tenerife se constituye en el 2006 a solicitud de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Se autoriza, perdón, en el 2006 y se constituye formalmente en marzo del 2010. Es la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la que cree firmemente en que la autorización y constitución de una zona franca en sus límites territoriales puede enriquecer la vida económica tanto del puerto como por supuesto de la ciudad donde está, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y por extensión la de la isla máxima, y teniendo en cuenta la expansión del puerto de Santa Cruz de Tenerife a lo que se conoce como Dársena de Granadilla, donde la zona franca de Tenerife en un futuro también tendrá un espacio reservado para ofrecer versatilidad y la posibilidad de que aquellas empresas que desean hacer operativa de zona franca también se puedan instalar en esa dársena de Granadilla. Y para mí el puerto de Santa Cruz de Tenerife actualmente es un motor económico fundamental e imprescindible para la isla de Tenerife, pero también para su provincia, también para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es muy importante que veamos en el puerto, además, que vayamos conociendo lo que hace el puerto, y en esto la Autoridad Portuaria de Tenerife también está haciendo un maravilloso esfuerzo de pedagogía entre todos nosotros, y que además intentemos aplicar, y lo están haciendo, criterios como el objetivo 5 de los ODS, ¿no?, en materia de igualdad de género, para abrir puestos actualmente en la Autoridad Portuaria de Tenerife hay mucho puesto intermedio de dirección ocupado por mujeres, y también se está haciendo un esfuerzo por abrir determinados sectores tradicionalmente muy masculinizados dentro del puerto a la mujer. Y luego está la apuesta del puerto por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y las energías renovables. Yo creo que el puerto de Santa Cruz de Tenerife está apostando por ser un puerto del siglo XXI con todo lo que eso supone. Y precisamente ahora que ha hablado, ¿no?, de esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿cree que el papel de la mujer en puestos de responsabilidad como el suyo todavía está limitado en zonas portuarias, en recintos portuarios, en un entorno donde tradicionalmente siempre ha estado el hombre más presente que la mujer? Estimo que por razones de tradición aún no hemos llegado a los criterios que la paridad o que el principio de paridad e igualdad aconsejarían. Eso no significa que no hayamos avanzado. Desde mi punto de vista, se ha avanzado mucho.
De hecho, por ejemplo, por citar un caso, actualmente en un sector que no es portuario, pero sí muy masculinizado también tradicionalmente, actualmente la responsable provincial de salvamento marítimo es una mujer y desde hace ya unos años, que hace un trabajo muy profesional, está rodeado de un equipo rodeada de un equipo de grandes profesionales, entre las cuales en ese equipo también hay mujeres. En el puerto, como antes mencioné, en los puertos pues sí se echan falta que a lo mejor haya las personas que ocupan altas responsabilidades en el puerto sean mujeres. En España, salvo error por mi parte, única y exclusivamente hay una mujer presidenta de la autoridad portuaria, que es la presidenta de la autoridad portuaria de Cádiz. En las zonas francas españolas eh, hay una sola mujer delegada de zona franca. Sin embargo, tengo que mencionar que hasta desde mi incorporación, recién incorporada yo, había otra mujer responsable de delegada española de zona franca, Victoria, que estaba al frente de la zona de Cádiz, hasta que se produjo el relevo por Francisco González, el actual delegado de zona franca de España. Ahora entiendo que el gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue haciendo en pro de la igualdad real y efectiva de las mujeres en puestos de responsabilidad. No hay más que ver el Consejo de Ministros actual y no hay más que ver también el anteproyecto de ley que la semana pasada aprobó el Consejo de Ministros para, para precisamente que se apruebe una serie de medidas en pro de la igualdad tanto en los sectores públicos y privados, pero en ámbitos de alta responsabilidad, porque efectivamente se ha constatado que las mujeres tenemos un techo de cristal en aquellos, cuando ya la capacitación técnica no es única y exclusivamente lo que se tiene en cuenta para cubrir un puesto, sino otro tipo de circunstancias. Y evidentemente esto es algo en lo que el gobierno de España ha constatado que hay un área de mejora y se ha puesto la tarea. Yo creo que hay un futuro esperanzador. Lo que pasa que también es muy importante, como comenté en un encuentro en la zona franca de Barcelona, relativo al papel de las mujeres en la gestión de lo público, que es muy importante la educación de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, para que sean conscientes de que pueden hacerlo, de que no tienen por qué focalizar sus actividades profesionales única y exclusivamente a aquellas cuestiones en las que lo que se valora es su imagen o la proyección de la imagen de la mujer y simplemente eso. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad, igual que los hombres, y que tenemos que vernos y creernos que podemos hacer las cosas en pie de igualdad con nuestros compañeros masculinos. Bueno, estas conversaciones francas forman parte del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria y hoy, y en este podcast, hablamos de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife. Por eso la pregunta es, ¿hay rivalidad entre ambas zonas francas? No, yo creo que no hay rivalidad. Puede haber competencia en determinados momentos muy puntuales, pero rivalidad no hay. Al menos yo no la siento así. Esta pregunta tal vez convendría hacérsela a mi homólogo en Gran Canaria, al señor Corujo, a Gabriel Corujo. Pero desde mi punto de vista considero que no, porque en primer lugar, nosotros no podemos competir con Gran Canaria sencilla y llanamente porque nuestras circunstancias de constitución fueron muy diferentes, son más tardías que nuestra zona franca hermana de Gran Canaria y porque también estamos en un puerto con un desarrollo muy diferente y con una historia muy diferente al puerto de La Luz y de Las Palmas. Por lo tanto, intentamos, y yo creo que de momento se va consiguiendo poco a poco, focalizarnos en aquellas áreas de negocio o en aquellos leads en los que sabemos o intuimos que la zona franca de Gran Canaria no está focalizando sus esfuerzos. Aunque actualmente hay algunas cuestiones, como por ejemplo el ámbito de todo lo que tiene que ver con las energías renovables, en las que evidentemente sí estamos intentando atraer proyectos de inversión. Lo que pasa es que el mercado de las energías renovables actualmente es tan amplio que yo creo que puede haber mercado también para las dos zonas francas canarias. Pero en términos generales, creo que hay competencia, pero no rivalidad.
¿Y de qué manera trabajan o pueden trabajar en el futuro para ser más fuertes, tanto la zona franca de Gran Canaria como la zona franca de Santa Cruz de Tenerife? Pues mejorando los servicios que las zonas francas, nuestras respectivas zonas francas, damos a las empresas o pequeños inversores que se puedan constituir en nuestras zonas francas. La ventaja que representa la zona franca respecto a otras zonas económicas especiales es que primero la versatilidad de las mismas. Segundo, que nosotros no aplicamos las limitaciones de códigos nacionales de actividad económica que, por ejemplo, sí aplica el Consorcio de la Zona Especial Canaria. En tercer lugar, que somos compatibles con el régimen de Zona Especial Canaria. Esa versatilidad nos da una potencia y por tanto, al ser diferentes, tampoco aplicamos los límites mínimos de inversión en Isla Capitalina que se aplica para los sectores, para las empresas SEC. Esto pues nos puede dar muchísimas ventajas y nos puede abrir un sinfín de oportunidades y también podemos atraer inversiones de estados que actualmente no están en la unión aduanera como Estados Unidos o el Reino Unido. Yo creo que estamos en esa línea de un poco de empezar a pensar en este tema. Y luego hay algo que está haciendo la zona franca de Tenerife, que es trabajar en sinergias con otras administraciones públicas de su entorno territorial. Y para nosotros es muy importante apoyarnos en estas sinergias porque a través de cada una de las administraciones y sobre todo de esta plataforma colaborativa que se denomina Guay Tenerife, poder trabajar en red. Para nosotros el trabajo en red es fundamental, sobre todo lanzar una imagen de cohesión, de unidad entre las administraciones públicas que trabajamos en materia de atracción e implantación de inversiones en nuestros territorios. Y aún así, con estos elementos que ha puesto sobre la mesa Margarita Pena, ¿considera que la herramienta de la zona franca de Santa Cruz de Tenerife es desconocida, que todavía cuesta que sepan todo lo que puede aportar un elemento como este? Está siendo menos desconocida. Se va conociendo poco a poco. Es un esfuerzo diario, cotidiano, y hemos conseguido algo y es que las administraciones, en concreto la plataforma Guay Tenerife, ponga a la zona franca de Tenerife en pie de igualdad con los demás socios que la conforman. Hemos conseguido que administraciones como el Gobierno de Canarias a través de Proesca trabaje con nosotros de una manera muy estrecha. Estamos consiguiendo también que, evidentemente, por supuesto, la Autoridad Portuaria de Tenerife cuenta siempre con la zona franca de Tenerife. No podemos olvidar que el presidente del consorcio de la zona franca de Tenerife es también el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife. Y esta cuestión es muy importante porque evidentemente conoce también bien la importancia que tiene la zona franca de Tenerife en aquellos proyectos que considera que tocan a la puerta de la Autoridad Portuaria de Tenerife y que son subsidiarios o pueden ser magníficos candidatos para instalarse en zona franca de Tenerife, vamos siempre de la mano. O sea que considero, luego hay pequeñas acciones modestas y transversales que estamos intentando hacer de puesta en conocimiento de la zona franca de Tenerife entre los prospectores de inversión, tanto en el ámbito nuestro local, cuando hablo de local hablo de la isla de Tenerife, como fuera, cuando intentamos salir a aquellos eventos en los que podemos dar a conocer la zona franca de Tenerife. O sea que considero que vamos avanzando y de hecho el hecho de que cada vez se pongan en contacto con nosotros tanto vía correo electrónico, incluso telefónicamente, preguntando, haciendo consultas telefónicas y también por correo electrónico por la zona franca de Tenerife y por los beneficios que eso puede tener, implica que ya hay un primer acercamiento que luego puede o no fructificar en posteriores acercamientos e incluso en solicitudes de instalación, pero desde luego esos primeros acercamientos en número son más que los que había cuando yo empecé. Bueno, ya de una manera más personal, ¿pensó alguna vez que tendría un vínculo tan cercano con el mar y con el recinto portuario? ¿Cómo ve también el puerto a día de hoy? Pues para mí el puerto a día de hoy es todo un mundo. El puerto, cualquier puerto, en este caso el puerto que yo
no conozco en profundidad, pero que empiezo a conocer, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es todo un mundo, es una gran familia. Hay tantas personas trabajando de una manera directa o indirecta en el puerto, tantas empresas instaladas en el puerto. El puerto de Santa Cruz de Tenerife es tan importante, no solamente para la actividad económica que tiene que ver con la instalación de empresas y la realización de servicios portuarios puros y duros a dichas empresas, sino es tan importante desde el punto de vista de la logística. A través del puerto llegan los alimentos, a través del puerto llegan contenedores de todo tipo de bienes, realizan servicios de transporte de pasajeros, realizan servicios de transporte de mercancías, hacen trabajo de innovación. El puerto de Santa Cruz de Tenerife también está haciendo se está volcando especialmente para abrirse a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pues proyectos que ya se han inaugurado y que son una realidad, como la conocida playa de Valle Seco, el área de baño de Acapulco, que ha sido inaugurada y que también se ha inaugurado. La colaboración, por ejemplo, en la zona franca de Tenerife nos solicitan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife autorización con todos los permisos reglamentarios a nosotros y a la autoridad portuaria, que es quien finalmente la concede la autorización para lanzar desde allí los fuegos artificiales por ejemplo, de fin de año fundamentalmente. Y una colaboración estrecha con, con, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con aquellas instituciones territoriales que tenemos cerca, también con el Cabildo Insular, por supuesto, cómo no. En definitiva, yo creo que el puerto tiene que mejorar, la ciudadanía tiene que mejorar el conocimiento que tiene del puerto. El puerto está haciendo una labor ingente para ello, de acercamiento a la ciudadanía. Se hacen actividades con escolares, también para que conozcan el puerto, con ciudadanía en general, para que conozcan la parte histórica del puerto, que es hermosísima. Hay si tienen la oportunidad, desde Gran Canaria tenemos una parte importante que conserva perfectamente todo el recinto amurallado de la antigua ciudad de Santa Cruz de Tenerife para defenderse de los ataques piráticos y corsarios, entre otros de ingleses y holandeses. El puerto de Santa Cruz de Tenerife es un mundo que está ávido de ser conocido por el resto, por la ciudadanía. Así que yo creo que ha sido una oportunidad para mí, que estoy muy agradecida, yo que provengo del mundo sanitario, y la verdad que me han dado la oportunidad de abrir mi mente y estoy muy, muy, muy agradecida. ¿Y con qué se queda Margarita Pena de su paso de momento por la zona franca de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué es lo que más le ha gustado o qué es lo que más importante ha visto dentro de este paso? Importante, veo que hay mucho todavía por hacer, y lo que más me ha gustado es haber tenido la oportunidad de afianzar las líneas de colaboración entre administraciones diversas con competencias en unos casos confluyentes y en otros casos transversales, en aras precisamente del bien común y del interés general. Yo creo que eso para mí, y por supuesto el aprendizaje de un instrumento aduanero y un instrumento que potencia precisamente los atractivos de Canarias en general y de Tenerife en particular para atracción de la inversión y también para internacionalización de nuestra economía.